Yay, ya estamos por aquí en la transmisión en vivo. Ok, pues buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestra segunda cumbre virtual Montessori, Historias que Inspiran. Estamos muy contentos de estar en este espacio y ahora nuestro segundo invitado es el doctor Miguel Ángel Ramírez desde Venezuela. Estamos aquí muchos latinoamericanos y bueno, Esther Arce, la doctora Esther Arce, que también nos acompaña desde México, aunque ella es española, vive en México y yo estoy en Estados Unidos. Así es que buenísimo y mucha gente conectada de diferentes lugares. Si me preguntan cómo conocí al doctor Miguel Ángel Ramírez, les puedo decir que es la primera vez que lo veo en cámara. Lo conocí a través de las maravillosas redes sociales y cuando escuché y leí que su eslogan era Educación para la Vida, dije, de aquí somos, algo tenemos en común el Señor y yo, porque esta frase incluso es una frase que se utiliza mucho en los ambientes Montessori, ¿no? Educar para la vida en la vida, preparar para la vida en la vida. Y es algo de lo que yo vengo hablando mucho desde hace tiempo en la formación de guías Montessori y como guía Montessori que estoy, ¿no? Y bueno, me voy a permitir presentarlo. Educación para la vida más allá del enfoque utilitario. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Ramírez, un destacado psicólogo y doctor en ciencias de la educación, cuya labor se centra en la transformación del paradigma educativo. Es autor del libro Educación para la Vida en el 2024, donde propone un modelo educativo que trasciende la enseñanza tradicional para formar seres humanos íntegros, críticos y autónomos, preparados para participar activamente en la democracia y en un mundo en constante cambio. Con una amplia trayectoria como consultor organizacional, docente universitario y facilitador en talleres y congresos, el doctor Ramírez ha sido un defensor de la necesidad de repensar la educación en un contexto global y tecnológico. Pues bueno, doctor, como le mencioné ahorita antes de empezar, usted me lo dijo, tal vez no tengo mucha experiencia con Montessori, pero yo creo que todos tenemos que ver con Montessori, porque Montessori tiene que ver con la vida y tiene que ver con la educación vista desde otro enfoque. Y no sé si usted leyó alguno de sus libros o usted acuñó por su propia experiencia el eslogan de educación para la vida. Lo que sí le puedo decir es que está presente en toda la filosofía Montessori. Usted me comentaba, no conozco la metodología, sin embargo, yo encontré mucho valor agregado al invitarlo porque siento que tiene mucho que aportarnos. Cuando me mandó su libro, que le agradezco mucho por ello, me di cuenta que al final de cuentas convergemos en tantos puntos, porque creo que los que estamos involucrados, apasionados, entregados y dispuestos a mover la educación, en algún punto convergemos, tenemos muchos puntos de coincidencia. Esther, de coincidencia. Sí, pues precisamente a propósito de esta afirmación y de esta reflexión que hace Lili, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Sí, sí me gustaría que pudieras ahondar un poco en cuáles son los puntos más importantes que tú defiendes en tu libro entiendo que es frente a un modelo educativo mercantilista, que es el que impera. ¿Me explico? Porque tiene como un subtítulo, ¿no? Educar para la vida, pues frente a un modelo educativo utilitario, algo así es, ¿verdad? Háblame un poquito de esto. Hola, bueno, primero es un honor compartir con ustedes y más aún compartir con damas, pues que han llegado tan alto en un mundo tan competido y donde las intentamos siempre sacrificar. Hay que partir de ese concepto, ¿no? La doctora Lili inicialmente hablaba de cómo yo llegué a educar para la vida. Tengo que un poco contarles una breve historia para que yo pueda encajar en ustedes, ¿no? Me formo, como les comentaba, en una escuela donde yo siempre, en una escuela pública en Venezuela, donde yo siempre iba contracorriente. Y contracorriente era el niño más castigado, el que tenía más notas en en los cuadernos que llevan de los estudiantes, pero por alguna razón también era un alumno destacado, que no recuerdo cómo yo hacía para que me promoviera, pero yo por alguna razón siempre avanzaba de grado, pero siempre también llevaba la coletilla de que era uno de los alumnos que no cumplía horario, que me escapaba,
que el receso para mí era todo, si me dejaban era todo el horario de clase, que no podía haber una fruta porque me la quería comer sin importar si me dejaban o no me dejaban. Eso trae algunas consecuencias negativas porque siempre eres alumno que eres visto como que va a contracorriente. Después egreso a una escuela de formación técnica donde el concepto es completamente distinto, a pesar de que eres adolescente, te tratan como un adulto porque vas a salir como un trabajador de empresa. Egreso y voy a una universidad donde recibo una formación académica en el área de ingeniería industrial. Paralelamente me formo como técnico superior en electrónica, había sido una escuela técnica en electrónica y después egreso también un superior y comienzo una andanza en el sector organizacional que me lleva desde el muchacho que llegó limpiando el taller hasta ser gerente de gestión de mantenimiento industrial, desde 0 trabajadores a manejar 600 trabajadores. En ese entorno de 25 años, por alguna razón, era siempre el paño de lágrimas de los trabajadores que estaban a mi alrededor. Y un día fui a inscribir a una sobrina a estudiar psicología y me inscribí con él. Eh, Daba clase en los politécnicos, pero de ingeniería. Y como yo me asociaba al sector organizacional, no agarré clínica, sino psicología organizacional. Egreso inmediatamente, la universidad me absorbe como docente de cátedra. Con ellos trabajé un tiempo. Y el veneno, como le digo yo, entró, me inocularon la educación en la sangre y simplemente no salió más. Porque ahí logré esa fusión que yo andaba buscando entre lo que yo quería decir, entre los alumnos que estaban ávidos de escuchar algo distinto, y empecé a hacer sinergia entre la organización y la educación. En Venezuela existe un modelo de pasantía donde el alumno va los últimos semestres a hacer pasantía de la universidad a la empresa, y es un shock absoluto, porque la universidad va por un lado, el alumno va por un lado y la organización va por otra. Y me decían que yo siempre cargaba una escuela, pero para mí era maravilloso porque yo podía mostrarle a los estudiantes eso que simplemente les causaba shock. Y eso empezó a granjear escrituras, escribía para mí, escribía para los colegas, empecé a redactar en breves artículos de prensa y otras cosas. Una universidad pública de Venezuela me hizo un planteamiento y quedé como profesor de la universidad, daba clase en la Universidad Rómulo Gallegos, donde fui docente en las escuelas de enfermería, en las escuelas de medicina y durante unos largos años. Mi posición en toda la vida me forzó a salir de la educación porque para mí ser docente, desde el punto de vista, no sabía que era andragogo, yo aplicaba la andragogía y no sabía, me lo dijo Claudio Castillo hace pocos años atrás. Para mí, ser docente era primero que todo averiguar cómo te llamabas tú, porque tú no eras un número de cédula, tú eras un ser humano, que tenías unos padres, que tenías una vida. Y ahí es donde la palabra vida empieza a darme vueltas en la cabeza. Desarrollé una línea de investigación donde yo, desde que llegué, indagaba sobre la vida del estudiante, porque todo el mundo, o la mayoría, hace tesis de pregrado, de magíster, de especialidad y doctorado, de el estudiante visto desde, pero no le preguntan al estudiante. Yo sentía que no le preguntaban al estudiante quién era, qué quería, qué esperaba de la universidad. Mira, tú sabes quién es el rector, tú sabes quién es el decano, qué esperas tú de la universidad. Logré que me aceptaran esa línea de investigación y esa fue mi tesis doctoral, donde yo le preguntaba al estudiante cuál era su concepto de vida universitario. Ahí, a pesar de haber sido formado como psicólogo organizacional y más formado hacia al ambiente de la metodología cuantitativa, di un cambio drástico y me fui por la metodología cuantitativa, me fui por la fenomenología, porque me encantaba escuchar para poder acercarme a la interpretación de tu vida. Eso, salgo de la universidad, entra la pandemia, estaba escribiendo mucho en el blog como loco y un día mi hija me dice, papá, ¿por qué me obligan a estudiar? Yo solo quiero aprender. Mm. Simplemente me cambió la vida, me quedé, no supe qué decirle,
Y yo dije, bueno, mi hija me está dando aquí algo que aprender. Y comencé con un ensayo, Educar para la Vida, porque mi hija no quería que la educaran así. Ese ensayo me llevó la pandemia y se convirtió en este libro que fue leído antes de salir por muchos colegas latinoamericanos, afortunadamente. Unos me dicen que estoy loco, me decían que estoy loco y que aún sigo estando loco. Otros me decían que era una atrocidad contra la academia. Y otros me decían, bueno, mira, ya lo escribiste, tienes que hacer algo con ello. ¿Por qué para la vida? Porque yo fui formado en una educación centrada en el trabajo. La educación se centra en que tú seas trabajador y que seas un buen trabajador porque desde la escuela te meten en un aula donde está un profesor que te tira una tiza si respiras, si miras al compañero de al lado, si preguntas, donde él es el dueño de la escuela, donde el conocimiento te lo dice él y más nadie, donde tienes horarios, un horario de recreo, igual que te da un horario de permiso en el trabajo para que desayunes, entras a las 12, sales a las 1, después vas, y así en la universidad. Total, te preparan para que seas un trabajador bueno y obediente. Pero es que resulta que nosotros no solamente vamos a ser trabajadores buenos y obedientes, no tenemos una responsabilidad ante la vida, vamos a ser padres, esposos, novios, tenemos que cumplir una responsabilidad con la democracia, tenemos que aprender a votar, aprender a elegir. ¿Y dónde está eso? Te lo dan de forma fraccionada, como un elemento adicional de la educación, pero que no constituye parte de tu vida porque no la vive. La escuela no es democrática. En la escuela no te aprendan no te enseñan a que trabajes de forma colaborativa, porque yo paso toda la vida viendo la espalda externa. Es lo único que yo veo Esther, y si toco Esther, el profesor me tiraba una pizarra, porque no correspondía a lo que me exigía. Eso, entonces me dicen que yo respete los derechos humanos, pero ¿en qué parte de mi vida, de mi formación académica, a mí me formaron para que yo viviera los derechos humanos? ¿Cómo yo amo la democracia si yo no viví la democracia en la educación? ¿Por qué? Porque mis padres me tiraban en la escuela a las 6 de la mañana porque tenían que entrar a las 7 y me iban a buscar a las 5 y si me descuidaba tenía que la maestra llevarme a la casa porque mi papá se olvidaba. Esa desconexión entre la escuela, la comunidad, el Estado, nos llevó a tener en Latinoamérica una educación muy particular. En Chile tenemos una educación con un alto nivel de privatización, con unas características muy particulares, que asociada al GER, que viene de Estados Unidos, de otras cosas que usted conoce mucho mejor que yo. En Venezuela tenemos otro modelo, un modelo muy cáustico, un modelo estatal muy férreo, en Colombia hay algo similar, pero también con un nivel de estatización, pero hay unos elementos comunes que signan esta educación latinoamericana, que es ese poder donde se tiende a que el padre, los representantes son un fastidio, aquel que se te va a preguntar cómo va mi hijo, cómo va en la escuela, por qué sacó tanto, donde no me fastidies tanto, déjamelo aquí, yo te lo entrego a la 1 de la tarde y yo contento porque yo te lo tiro y tú eres mamá, eres educadora, eres todo. Pero entonces también está el docente latinoamericano, uno de los docentes eh, con salarios más bajos, con mayor carga académica, con mayor carga de trabajo, y tenemos unas características muy particulares que distan de otras partes de Iberoamérica y por supuesto de otros lados del mundo. Pero ¿en qué coincide esta educación? Cuando el movimiento educación global empieza a germinar, se asocia a características económicas del mundo. O sea, la educación se convirtió en un negocio, empezó a privatizarse y le respondía más a las necesidades de la economía que las necesidades del ser humano. ¿Y dónde está el ser humano? ¿Hacia dónde va el ser humano? Un trabajador cada día que es más hiperespecializado, pero que es incapaz de manejar su vida. Claro. Ante esa incapacidad de manejar la vida, desde Sócrates te estamos diciendo, vamos a hablar, vamos a educar para la vida. Yo, con la mayor pena posible, acabo de ver hace 2 semanas la película de María Montessori, y no sé si es la mejor. Y ustedes me hicieron correr a leer algo, porque para mí era lo único que me acercaba a ustedes es la modalidad, creo que es Wexford, algo así, algo que estoy. Pero para mí era completamente desconocido cuando la doctora Lili me dice, Miguel, pero es que tú estás hablando de educación para la vida,
que es en lo que se basa el modelo Montessori. Y empecé tengo 2 semanas leyendo como loco, no entiendo nada, pero como usted bien dice, ¿en qué coincidimos? En que ese ser humano se merece que sea tratado como humano, se merece que sea respetado desde su individualidad y que él desde esos gérmenes educativos, que es la primera infancia, se le valore como lo que es y se le respete. Pero si no hay amor, ¿cómo te respeto? Si yo no soy capaz de amar la diversidad, ¿cómo respeto? Si quiero estandarizar a todos y quiero que todos se vistan igual y que todos se sienten igual, Y que ¿cómo voy a piensen rescatar la igual. individualidad? Muchísimas gracias. Y disculpen. No, 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 no. Buenísimo, buenísimo tu arranque, doctor Miguel. Me encanta esto que te hayas ido corriendo a sumergirte en Montessori. Y yo creo que todas estas preguntas que te haces respecto a dónde está el ser humano, quién es el ser humano, para quién estamos preparando al ser humano, fueron las mismas preguntas que en algún punto Montessori se hacía, ¿no? Y Montessori, bueno, le tocó vivir en una época difícil. Arranca su primera escuela en 1907 en San Lorenzo, eh, en un barrio no muy acomodado. Le toca vivir una dictadura en Italia, ¿no? Irse de su país huyendo. Le toca pasar 2 guerras mundiales para terminar en la India, ¿no? En los últimos días, vive exiliada de su país, ¿no? Y remueven toda su propuesta pedagógica. Creo que al final de cuentas, como actores sociales, como este término que hace un momento mencionábamos con Verónica, las intenciones de la doctora Montessori o su propuesta metodológica, pedagógica, filosófica, están en esto que tú mencionas, ¿no? En cómo validar al niño desde que llega, porque Montessori, la preparación está desde antes del nacimiento, preparar a los padres, y en el nacimiento, desde que nace, desde los 0 años, empezar a ofrecer materiales para el desarrollo del ser, considerar al ser, hablar desde el bebé, ¿no? Desde el respeto, en el amor y que todo se centre en ellos y en su desarrollo, ¿no? Porque si queremos preparar para la vida, decía ella, habría que preparar para la vida y no alejados de la vida, porque esa es una premisa natural, universal. Pero ¿cuántos años tiene esta premisa como la de Waldorf, como la de Reggio Emilia que mencionaba ahorita Verónica, ¿no? Siento que si hablamos de Latinoamérica, todavía necesitamos muchos movimientos, todavía necesitamos más personas generando espacios, escribiendo libros, creando foros y abriendo lugares para que vayamos empujando y confiando en que lo que estamos haciendo es un aporte para la vida de los niños y las niñas, ¿no? Porque si queremos un mundo mejor, definitivamente tenemos que trabajar en el niño que tenemos hoy, que va a ser el adulto en algunos años. O sea, van a ser nuestros líderes en algunos años, pero ¿cómo los estamos preparando para que sean esos líderes? Porque ahorita en este momento histórico, sin meterme en temas políticos, estamos teniendo las consecuencias de los líderes que creó la escuela. O sea, no voy a ponerle bandera ni nombre ni punto geográfico, pero las consecuencias que tenemos en el mundo en este momento en diferentes puntos geográficos y países, es el resultado de lo que viene haciendo la crianza y la escuela en el mundo, ¿no? Porque después de la familia, es la escuela el lugar más importante en donde va el niño, el adolescente, el joven. Esther. Sí, pues yo, Miguel, te quería preguntar a propósito de lo que has mencionado, bueno, como que has pasado muy rápido, pero has mencionado algo y es que es verdad que ahí Verónica se podía extender, pues que Chile tiene una historia de políticas neoliberales, ¿no? A partir sobre todo de la dictadura y Sí, donde está fundamentalmente privatizada la educación y donde los estudiantes, 90%. claro, los estudiantes se tienen que embarcar en un crédito, o sea, una cosa, en fin, que lo que hace que sea algo como muy para privilegiados solamente o que la gente se quede Cada día endeudada. más sesgada y privilegiada. Cada día Claro, más sesgada y privilegiada. claro.
En Venezuela pasa todo lo contrario, es lo que tú dices, ¿no? Con la revolución En Venezuela sí, bolivariana. en Venezuela la privatización se ha dado por necesidades, pero Ujú, también ha creado un sesgo porque quien acude a la escuela la escuela privada es que tiene con qué pagarla. claro. ¿Y qué pasa en esas escuelas privadas? Escuchaba a Verónica antes de cerrar, la Iglesia Católica ha hecho una labor muy importante porque ha hecho lo que no ha hecho el Estado. Pero que hay algunas características particulares que a veces hay escuelas católicas donde asisten los niños de la gente que tiene más dinero. Ujú, ujú. Claro. Y una contradicción. Y otro elemento es que se forman escuelas privadas de familias que deciden invertir su dinero. Pero aquí ocurre algo muy particular también, no sé, en los demás países, donde lo más importante es el mantener el qué es la escuela, el status quo de la escuela, que la calidad educativa que le aporta al estudiante. Es una característica particular que define esta escuela privada en Venezuela. Me importa más el prestigio que lo que yo estoy aportando. Sí, claro. Eso Sí. se notó mucho en la pandemia. En la pandemia, en la mayoría de en muchas escuelas venezolanas simplemente agarraron y le hicieron una copia al modelo presencial y se lo enviaron a los estudiantes a la casa sin contacto con el docente, y entonces los padres éramos docentes, aprendices. eh, Fue una locura que fue donde mi hija me dijo esa frase: papá, yo lo que quiero es aprender, porque me obligas a estudiar. Mm, Entonces, y eso ocurrió en muchos países. Ojo, eh, ¿qué aprendimos de la pandemia en este contexto país, en este contexto? Que la educación en términos generales estaba desconectada de la realidad y en primera instancia desconectada de sus estudiantes. ujú, Eso en ujú. primera instancia. Y por otro lado, los docentes abandonados a su libre albedrío para que intentaran sobrevivir en un modelo educativo donde fueron formados ellos, pero que ya no tiene cabida para un estudiante, porque como siempre me preguntan, ¿por qué? Porque simplemente corresponden a otra era. Ujú. Nosotros nos podemos educar, los estudiantes de hoy, con los modelos que nos educaron a nosotros, porque simplemente son obsoletos. Es un absurdo, es un absurdo. Tenemos que pensar, como lo decía la doctora Lili, en esos futuros líderes ciudadanos del mañana. Pero es que no podemos formarlos mañana, es hoy. Es cuando mamá y papá deciden unirse para formar una familia, ya tienen que tener claro qué significa la maternidad y la paternidad, qué es la familia. Que si ellos no tienen concepto claro de qué les viene para la vida cuando sean padres, cuando sean familia, no van a poder hacerlo. Ujú. Muy bien. El tema de los modelos en Latinoamérica es un modelo, de hecho, Latinoamérica es el subcontinente donde hay mayor nivel de privatización. Eso está en las cifras de la UNESCO, y eso tiene mucho que ver con ese modelo donde nos hablaba Verónica ahorita, que es el modelo de globalización, globalización de la educación, que comienza en Inglaterra, Estados Unidos, y Chile lo adopta en la dictadura, Ujú, lo adopta férreo. Entonces, egresar en Chile es a un costo económico muy alto. ujú, Eh, Venezuela exportó casi 4 millones de profesionales al mundo a raíz de la migración. Más o menos 1,5 millones son magíster, casi 800.000 son doctorados, y en los hospitales de Chile, casi el 45% de los directores de hospitales ahorita son venezolanos, porque sacar posgrado en Chile, después que tú eres médico o de cualquier profesión base de pregrado, es muy caro, como usted lo viene diciendo. Pero es un ejemplo. Modelo colombiano tiene otra característica, pero también es una educación muy costosa. ¿Por qué? También por el modelo político colombiano, bipartidista, donde también existen unas élites con características muy particulares. Pero en grandes rasgos, Latinoamérica es un país, un continente con una privatización muy alta, y con niveles de ingresos per cápita muy disímiles. Y cada día
los estratos sociales se separan cada vez más. Claro, Y el que recibe menos es el que crece más y el otro nivel es el que es más pequeño y se aburre. Y claro. aquí hay que estudiar eso, la educación, como yo siempre lo planteo, no puede verse aislada. La educación es una, y me critican mucho por eso, la educación es una responsabilidad social. Ujú. Decir que la escuela, el padre educa, la familia educa y la escuela forma, es un absurdo también, porque es la sociedad la que educa. La sociedad tiene una responsabilidad de educar. No podemos seguir seccionando lo que no corresponde. Por supuesto. Y aquí yo quiero integrar, uno de los principios de Montessori es educar para la vida, fomentando la autonomía, el pensamiento crítico y la participación activa de los niños, las niñas, los adolescentes, aún no. ¿Cómo crees, Miguel, que este principio puede aplicarse en sistemas educativos tradicionales que aún se centran en la memorización, las evaluaciones rígidas y la masificación para la educación? Tenemos que desmontar ese modelo. Las escuelas de formación de pedagogos tienen que dar un vuelco radical, porque de nada es muy poco. Los padres podemos hacer mucho, pero mi hijo es entregado a la educación durante medio día o un día entero. Ujú, Y si mm, el docente aún considera que todo es un estándar, que hay una tabla donde le dice que el niño de tal edad a tal edad tiene estas características, tales características o tales características, y no se respeta la individualidad, porque nos dicen, no, cada ser humano es muy particular. Sí, tú lo dices, pero es que no lo aplicas. O Ujú. sea, los modelos educativos que apuntan a la formación de ciudadanos, formación integral, la primera característica es que se da el respeto a la individualidad, donde se rompe la estandarización, donde se valora la individualidad del ser humano que está ahí. Es lo primero que tenemos que entender. Sí, es un estudiante, pero es que es un ser humano y tenemos que partir de ahí. Y si el niño necesita levantarse 10 veces, pero Miguel se levanta 10 veces, Lili 4 y Esther 2, ¿por qué a Miguel le van a caer a piedra? O sea, ¿por qué no evaluamos bien por qué Miguel se levanta 10 veces? claro. Y ¿en qué consiste cambiar la escuela de formación de pedagogía? Primero, en entender que el ser humano es complejo por naturaleza y esa complejidad impide la estandarización. Ahora, ¿de dónde viene ese modelo estandarizado? El modelo industrial. Ujú. ¿Por qué hablamos hoy de gestión de calidad educativa? Eso es una barbaridad. Mm, Porque ¿qué consiste la gestión de calidad? Que los procesos se estandaricen, donde todo se haga igual, a la misma velocidad, durante todo el tiempo, para que todo salga igual. Eso es gestión de calidad. ¿Cómo me van a pedir, cómo le van a pedir a Lili o a Esther que haga gestión de calidad educativa? Todos los alumnos van a salir igual, estandarizados. Eso es lo que quiere la OCDE. Eso es lo que quiere la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que quiere la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque es sencillo, pero hacerlo como debe ser es más complejo. Porque ya no puedes tener una escuela de 50 alumnos con una sola maestra en un aula que parece más bien un modelo de otro tipo, que no debo mencionarlo. Entonces, hacer, hacer lo contrario, hacer lo que realmente se requiere, ya no es un aula, ya no es un docente. La sinergia familia con escuela cambia radicalmente. La función del Estado cambia radicalmente. La función de ese Estado docente que ocurre en Venezuela se muta. La formación del pedagogo también cambia radicalmente porque ya no va a basarse en la estandarización, sino en la necesidad del estudiante, en la valoración individual. claro. Y eso es una crítica dura a los modelos de formación. ¿Por qué? Porque tienen que desmontar los muros. Y el caso lo estamos viviendo. Se hacen muchísimos formación, se hacen muchos elementos, muchos eh, centros de investigación, y se hacen muchos foros, se hacen muchos contextos de este tipo, pero se queda ahí. Claro.
universidad tiene que bajar los muros que ha levantado con respecto a la sociedad para abrirse a la sociedad y darle respuesta a la sociedad. Claro. Es triste cuando todo lo que investigamos se queda en letra muerta en las bibliotecas, donde solo sirve para que los estudiantes que nos preceden lo usen como antecedente. Claro. Y eso es lo que estamos llamados, eso que estamos haciendo, ese maravilloso foro que está promoviendo usted hoy, es lo que está llamado a que rompamos, a que los padres de nuestros hijos estén aquí conversando, preguntándonos a nosotros sobre cómo hacerlo mejor, de cómo integrarlo. Miguel, ¿de qué Ese es el manera trabajo. crees tú entonces que en la particularidad de Venezuela, que bueno, que empezó hace unos años con su revolución bolivariana, el fortalecimiento de lo público, pueda favorecer un nuevo paradigma y un nuevo modelo educativo o no? ¿O crees que no tiene ningún, que no ejerce ningún tipo de influencia en un paradigma con una apertura y con un respeto hacia las necesidades de los niños y de las niñas, de las infancias? Con el modelo político actual es imposible. Mm. Vale, así No de existe, contundente. no existe Montessori en Venezuela, Miguel. No, no existe algún recóndito espacio, una mujer valiente, un alguien que se ponga una bandera escondida y que diga, Creo que ya tengo un contacto por allá. Creo que ya empecé a indagar. Si hay "Ujú". algunos por ahí que quieran Ujú. hacer algo. Pero desde el punto de vista legal y con el modelo político actual es imposible. Pues vaya panorama, ¿eh? Me has Claro, dejado. bueno, pero qué Sí, bueno sí. que esa fue una de las razones por las que yo estaba tan emocionada por llegar a este foro y encontrarme con Verónica y con Miguel, porque normalmente en estos foros viene gente de México, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, sabe Vive la diferente. Montessori. Sí, Depende, sí. sí, sabe diferente de España, de otros lugares, no sabe diferente, depende de la geografía donde se encuentre. Pero el hecho de que ustedes estén aquí nos hace, ahorita que yo escuchaba a Verónica, ¿no? O sea, por ejemplo, una maestra con 45 niños, por Dios, no es humanamente posible que alguien los pueda No, atender. O sea, hablar de Montessori con 45 niños tampoco. O sea, porque el niño de ahora del siglo XXI es otro niño, es otro niño y hay otras necesidades que estamos pasando por alto. Yo soy hueso colorado Montessori en muchos sentidos y creo porque lo he vivido, porque tengo muchos egresados como madre, sigo trabajando con niños. Creo que cuando apostamos a las infancias, cuando apostamos en una formación de calidad, en una formación cuidada, donde se involucran los padres, estamos haciendo una inversión a largo plazo. O sea, un papá que se espera para la universidad ya llegó tarde. El papá que dice, voy a ahorrar dinero para cuando esté grande pagarle una buena universidad. Se me hace que se salió el doctor, le ha de haber interrumpido el internet. Eh, ya aquí estoy. doctor, Yo ok. estoy de retorno. Sí, la persona que invierte dinero para la universidad, para mí es que llegó tarde. Yo siento que la inversión está en la primera etapa del desarrollo, entre los 0 y los 6 años, y si me extiendo, me extendería hasta los 12 años, porque lo que hacemos y lo que fundamos y lo que dejamos en el corazón, en la psique del ser humano en la primera infancia, no hay taladro que lo tumbe, ¿verdad? Y la fortaleza que deja a nivel de espíritu, a nivel de independencia, a nivel de seguridad, a nivel de todo lo que necesitamos, como esas características para el ser, pues no hay quien las tire, ¿no? Sin embargo, si entregamos nuestros hijos desde muy temprano al Estado, a estos centros escolares que están buscando como estas ciertas características como de perfil de egreso, en manos de quién estamos dejando a los niños, en manos de quién están nuestras infancias. En ese sentido, siento que lo que usted aporta, en el sentido de decir, los papás podemos hacer más, mucho más, muchísimo más de lo que estamos haciendo. Creo que el seguir entregando a los niños a la iniciativa privada, a las empresas o a los sectores públicos sin participar activamente y darme cuenta qué está haciendo mi hijo, cómo lo está haciendo, cómo está siendo educado, etcétera, es una negligencia, aún en el siglo XXI, ¿no? Y va a ser mayor, Lili. ¿Por qué es mayor? Porque el modelo capitalista, sin hablar de política, el modelo económico, ¿qué hizo primero? Y quiero que se entienda en el contexto, ¿no? A la mujer
después de la época de los 60, la mujer empieza a trabajar, la mujer sale de casa, y entonces yo, hijo, ¿con quién me quedo? Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, el niño requiere, al ser que necesita como elemento fundamental, es a la madre hasta 3 años. Pero es que ahorita la mujer tiene que ir a trabajar y a los 3 meses le da el primer abandono al hijo cuando lo lleva al maternal. Ya a mí me abandonaron. Ujú, Yo soy un abandonado desde los primeros 3 meses ujú. y me abandonan desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Exacto, exacto. Resulta que mi mamá o mi mamá el fin de semana va a hacer una maestría. Entonces me abandonan en la casa de mi abuela o en la casa de un familiar. Exacto. Entonces yo le digo a mi abuela le digo mamá, y a mi mamá le digo Flor Ángel, algo así, o tía. Y yo quiero más a mi abuela porque es que se hizo el rol mío. O sea, Claro, en un modelo de sociedad que cambió, que es lo contrario, con lo que fuimos formados nosotros y con la necesidad del niño, yo soy un abandonado por naturaleza, el niño es un abandonado por naturaleza. Entonces, si a mí me abandonan, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a abandonar. claro. Y es un Es- ciclo que es- no se va a acabar. Ujú. Se va a repetir. ¿Podemos cambiar la educación? Sí podemos cambiar la educación, pero es que como usted muy bien lo decía, yo no hago con tener la mejor universidad. Venezuela tiene una universidad que se llama la Universidad Central de Venezuela, que es patrimonio cultural de la humanidad. Yo voy a estar entre las mejores universidades de Latinoamérica, pero es que no nos basta con tener una buena universidad. Si Con nosotros no todos los tenemos, match. nuestros maestros ganan $2,14 mensuales, dando clases en un doctorado, $8 mensuales. La canasta básica alimentaria son $600. Y es Y algo de lo poco que se habla, un administrador, un abogado, un médico, cierra su consultorio y se olvida esta mañana de su consultorio. Nosotros salimos del salón, tenemos que llegar a casa, hacernos responsables de nuestra familia, pero entonces vamos pensando, tengo que preparar la clase de mañana, tengo ujú, que evaluar los exámenes y ujú, nos pagan por 40 horas. ¿Cuántas horas trabajamos? Más de 100. Claro, ujú, Y si decimos algo, somos malos. ujú. Pero ¿cuánto gana un médico? ¿Cuánto gana un ingeniero? ¿Y cuánto gana un docente? ¿Y quién forma médicos docentes? ¿Quién forma a médicos, abogados? ¿Quién forma a los profesionales? los maestros. Nosotros. ¿Y por qué somos los últimos? En Venezuela, el déficit el año que viene de pedagogos va a ser de 29.000 pedagogos. Bueno, hay una crisis mundial de maestros. Yo vivo en Estados Unidos, sí, no hay maestros, no hay gente que quiere trabajar en educación. En México también hay una crisis de maestros, no de guías Montessori también, aunque sea iniciativa privada, hay una crisis. Pero quiero regresarme un poquito a algo que mencionaste porque me hizo recordar cómo surgió nuestro movimiento, cómo surgió FOMSI, Formación de Guías Montessori. Y surgió en una charla que teníamos Esther y yo. En aquel tiempo yo tenía una guardería en México, que funcionaba con recursos del gobierno. Era un programa del gobierno. Cuando yo ingresé a ese lugar, pues yo ya tenía una carrera terminada, era guía Montessori, tenía experiencia, ¿no? Entonces, aún así, me pidieron que hiciera como alguna certificación para poder trabajar con niños entre 0 y 5 años. Cuando yo voy a la certificación y que investigo cuáles son los requisitos para que tener estos lugares, el único requisito era que tuvieran secundaria terminada, o sea, secundaria. Y cuando yo empiezo a ver en las capacitaciones quiénes eran los responsables de estos espacios, yo decía, mi Dios, pero algo más tenemos que hacer. O sea, no puede ser que más de 200,000 niños estén teniendo servicios y que las madres estén entregando a sus niños, porque los están entregando, a ser criados por asistentes, por personas más allá de la capacitación técnica, que es algo que sí recibes, como toda esta otra parte, ¿no? Toda esta parte que cuida la psique humana, toda esta parte que es consciente de la trascendencia que tenemos en la vida del ser, ¿no? En formación.
Cuando dices tú, entregamos a los niños a los 40 días y somos producto, pero por supuesto, pero por supuesto, y ahí reside la importancia del adulto preparado del que tanto hablaba María Montessori. La conciencia del adulto que trabaja con el niño, el darnos cuenta que en muchos momentos vamos a ser la segunda imagen o la tercera imagen de importancia en la vida de los niños y las niñas. Por eso requerimos las guías Montessori decimos que somos adultos preparados con cierta sensibilidad, puntos de conciencia y trabajo con nosotros mismos que nos ayude y nos compromete a trabajar desde otra manera y con otro enfoque con los niños. Pero la verdad es que te escucho y digo, pero por supuesto que tenemos resonancia. Hay una crisis a nivel de educación y de a nivel de educación y de maestros. ¿Por qué? Porque evidentemente hacemos un trabajo muy importante a nivel social. Somos parte del tejido social, de las bases, de la génesis, ¿no? Sin embargo, ni el sueldo, ni el reconocimiento social, sino una carga muy grande de trabajo, ¿no? Que tenemos y que vamos por ahí tratando de sobrevivir, haciendo una labor en el nombre del amor, en el nombre de la vocación y de la pasión, porque si no dices eso, ¿qué te sostiene? O sea, si no Bueno, dices, hago esto por vocación, ¿qué te sostiene? La gente te llama loco y te dice, pero ¿qué haces ahí? Te estás muriendo de hambre, vente a vender tacos, ¿no? me Mm. han invitado a vender arepas en Venezuela. Me dicen que estoy loco. Sí. Y les comento, yo ahorita no estoy activo en la educación. Yo ahorita soy consultor organizacional. Hace una hora me quité el casco y las botas de seguridad, porque la misma característica de la sociedad venezolana ahorita, soy padre, esposo, tengo un hijo de 18 en la universidad, una de 13 años en la educación media, y ellos tienen que vivir, tienen que comer, y este papá que está aquí es responsable de eso. Claro. Entonces, esa dualidad. Ahora bien, tenemos que educar para la vida, sí tenemos que educar para la vida. Tenemos que dejar la educación utilitaria, sí tenemos que dejarla, pero tiene que haber un cambio social. Y la primera que tiene que darse cuenta, y por qué es la formadora, es la universidad. La universidad no puede seguir siendo la productora de trabajadores, no, y no puede seguir negando que tiene responsabilidad con lo que le llega de educación media. Decir, no, pero es que el muchacho no lee. Eso no es problema mío. He sido docente de metodología de investigación durante más de 15 años. Mm. ¿Y qué es lo primero que yo le hago cuando recibo a mis estudiantes? Lo primero, nunca llevo un plan de evaluación. El plan de evaluación lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes. Que aquí está el programa, cómo quieren los evalúe, cuándo quiere que los evalúe, cuáles son las características. Definan todos ustedes y hacíamos un acuerdo y lo firmaba todo el mundo y listo. Miguel, tú estás loco. Cuando llegaba a las reuniones con mis colegas, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Pero si ellos lo quieren así, ¿cuál es el problema? Son adultos, vamos a permitírselo. Entonces, eso por supuesto crea. Ahora bien, si nosotros no formamos a los docentes, si la universidad no se permea en la realidad social, no va a poder haber cambio. Si los padres unidos no impulsan aquella cambio, si no hacen cambios como ellos lo necesitan sus hijos, si no se dan cuenta de la importancia que ellos ejercen sobre sus hijos como modelos principales, estamos errados. Si le damos más valor a lo utilitario que a la vida, porque si nos acostumbramos a que es normal que veamos por las redes sociales, por los medios de comunicación, una guerra permanente donde un país invade a otro porque yo soy más grande que tú, donde tienen 2200 años, tiros y troyanos autodestruyéndose por cuestiones Claro. religiosas, no espirituales, religiosas, Ujú. donde yo tengo más poder económico y te aplasto, y yo considero eso normal, y mi hijo lo ve normal, donde no es normal, donde transmitir en vivo cómo un hombre mata a otro, y lo hacemos normal, donde nos hablan de derechos humanos, pero ese mismo que habla de derechos humanos permite que haya una guerra al lado y se maten entre unos entre otros, donde hablamos de un cambio climático, entre comillas, donde hablamos de cosas que simplemente se convierten
en un modelo donde lo que importa es cómo te ves, sino quién eres. Pero ¿cómo yo me voy a hurgar en mi interior si lo que importa es lo que yo soy como desde el exterior? ¿Cómo yo vuelvo a mí si me han enseñado que yo valgo por lo que tengo, no por lo que soy? Ujú. Pero si yo fui un abandonado desde pequeño, donde a mí me enseñaron que lo que importaba era la cantidad de dinero que tenía, no quién era yo. De Ujú. eso se trata, educar para la vida, de eso es lo que habla Montessori, de eso es lo que habla Reggio Emilia. Eso es lo que tiene, de eso es lo que está hablando desde la Grecia antigua. Claro. Así que, mientras haya más privatización, donde los modelos económicos priven más sobre la humanidad, donde importa más llegar a Martes que indagar en por qué producimos comida para 4 veces de la cantidad de población que hay a nivel mundial, pero tenemos 1.000 millones de personas en estado de pobreza. Tú vives en Estados Unidos, Lili. Ujú. Ya, Es un ejemplo claro, totalmente, donde la totalmente, gente va y recoge la comida en la noche que sale del restaurante. Y el totalmente. 60% de lo que sale del market van a recogerlo para llevarlo a las comunidades más necesitadas. Pero porque el tomate no es rojo completamente o no es redondo completamente, no lo venden. Ujú. De eso se trata, donde tenemos una paradoja entre la India y estos modelos, o los modelos del norte de África, y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España ahorita con la educación. España está viviendo una de las etapas más críticas a nivel educativo, Sí, pero la gente, por ejemplo, no habla de lo que está pasando en Portugal. En Portugal se está gestando un milagro educativo y la gente no habla de eso, porque no es importante. Eso no claro, da rating. Ujú. Y no hemos hablado del interés artificial. Ujú. claro, claro, ese es otro tema. Imagínense que no es la inteligencia artificial, donde sesgo, ética, modelos de programación, y vienen, y ya están aquí con nosotros. Sí. Y si estamos hablando de que los docentes no están preparados para formar a los estudiantes en su humanidad, imagínense qué van a hacer los docentes ahora con algo que llegó y simplemente les cayó de encima como una pedrada y los está aplastando. Y ya por ahí hay unos que están diciendo que no, que el docente no es importante. Y estamos nosotros por medio diciendo, epa, ven acá, ¿cómo es que el docente no es importante? Por supuesto. Si ese es el vínculo entre la educación como sistema y tu hijo. Totalmente, Miguel, totalmente. Y en ese sentido, Miguel, como como defensor de repensar la educación en un contexto global y tecnológico, ¿qué cambios yo sé que hay muchísimos, pero mencióname uno o dos, consideras urgente para transformar la educación del siglo XXI? Ya hablamos que tenemos que revolcar los centros de formación de maestros. Ya hablamos que tienen que ser revolcados. También ya lo vimos con Verónica. O sea, tenemos que cambiarlos, ¿no? Tenemos que hacer otra cosa de lo que estamos haciendo. En los centros de formación de maestros, llámese, no sé cómo se llaman, pero bueno, centro de formación de maestros, Sí, universidades sí, que sí. forman maestros, escuelas normales, no sé, licenciaturas donde se estudia la educación, donde se prepara el que va a estar con los niños, la guía Sí. Montessori. ¿Qué cambios son Uno, urgentes? Dime uno. un pacto social. Tiene que haber un pacto social. Vamos a refundar la educación. Todos tenemos que apoyarla. O sea, no puede ser sectorizada. O sea, no puede seguir siendo los Quijotes. Tiene que haber un pacto social en primera instancia. Un pacto social, donde ese pacto social, una de las primeras cosas es que eh, el Estado docente debe desaparecer. El Estado debe tener unas líneas generales de educación, porque la educación de un estado del norte de México no es igual a la misma educación del estado del sur de México. Chiapas no se parece en nada a DF, y eso ocurre en Venezuela. Caracas no se parece nada a San Fernando de Apure. Buenos Aires no se parece a la ciudad de Plata, o a cualquier otra ciudad. Primero tiene que haber un pacto social, tiene que haber líneas generales educativas, pero la educación tiene que ser contextualizada, tiene que hablarse de globalización. Nos insisten en hablar de globalización, donde nos van a medir a través de PISA, donde a un alumno de 15 años lo miden igual en Estados Unidos que en Polonia, que en Albania, que en México y que en Colombia y que Finlandia, en Chile. España.
Ujú, ujú. y en España. Y un alumno, supuestamente un alumno de 15 años, la respuesta que él dé representa a la educación del país. Pero eso es basado, ¿quién hizo eso? La organización económica, una organización económica, y ella lo pagó y lo hizo un instituto privado que domina la publicación mundial en el área científica. O sea, Así es. cosas como esa. Entonces tenemos que hablar de, como otro elemento, la educación tiene que ser localizada, tiene que tener un sentido global, pero tiene que estar contextualizada. Sí, sí. Eso, cambio radical en la formación del docente. El docente de hoy no está preparado para formar estudiantes, está formado para estandarizar la educación y ponerle una puntuación al estudiante, Ujú. para medirlo, no está preparado para valorarlo, que son dos cosas completamente distintas. Ujú. Medir y valorar. Cuando te valoro en tu complejidad. Como te mido, simplemente te contrasto contra un patrón. Ujú. Eso. La escuela, como la escuela cárcel que tenemos, tiene que desaparecer para que Reggio Emilia y Montessori hagan lo que tienen que hacer. La escuela tiene que ser una prolongación de mi hogar y tiene que ser lo más parecido a mi realidad. La escuela no puede seguir siendo algo completamente descontextualizado de mi realidad. Salgo de la escuela y veo un mundo. Y regreso a la escuela y me consigo otro mundo, pero completamente descontextualizado. Eso lo llaman la escuela cárcel o la escala utilitaria que hablaba Nucciordini. Ujú. La familia tiene que ser reinsertada en la comunidad educativa, Ujú. de pleno, completo. Y la familia tiene que tener posición dentro de la comunidad educativa. El PIB tiene que cambiarse radicalmente. No podemos seguir privatizando. No podemos seguir hablando de costo social, sino de inversión social. Exacto, exacto. Y me quedo con estos pocos. La universidad tiene que cambiar radicalmente. La universidad como formadora de formadores tiene que cambiar radicalmente. No puede seguir siendo elitesca, no puede seguir teniendo un gobierno burocrático donde un rector y dos vicerrectores manejan 60.000 estudiantes. Eso Por es una locura. Entonces, tenemos hablando de redarquía hace más de 30 años y hablamos de redarquía y le decimos al gerente que sea redárquico, pero lo forman en una universidad burocrática que todavía hoy tiene hasta los nombres de hace 300 años. O sea, como me dicen a mí que sea un gerente de proyecto espectacular, que sea líder, cuando pasé 30 años viéndole la espalda a Esther. Y claro. me dicen que yo trabaje, que trabaje colaborativo, que sea líder, y si levantaba en la mano me tiraban un pizarrón, me tiraban un borrador, algo, me pegaban con una regla. Ujú. Sí. Claro, Eh, eh, y la educación se basa en el amor. totalmente. Tú no puedes abrazar la educación si no amas la educación, pero el amor desde la formación académica. Totalmente. Porque si tú no sabes, por ejemplo, los conceptos básicos de psicología evolutiva, ¿cómo tú vas a poder atender, como tú bien nos decías, Lili, a un niño de 6 meses hasta 3 4 años, donde es fundamental el amor? Exacto, exacto. ¿Cómo yo valoro ese niño en su contexto si yo simplemente lo que sé es medirlo? Ujú. Y aprendí que si grito, se calla. Ujú, ujú. Definitivamente, Miguel. Bueno, pues, Miguel, aunque no lo creas, porque yo tampoco lo creo, está por terminarse tu, tu presentación. Es que se va el tiempo tan rápido, Esther, ¿a poco no? Y aquí dejo Sí. una pregunta, un comentario rosa que dice, estas son políticas educativas que se deben transformar, mas no se interesan en la educación. ¿Qué perspectiva daría el doctor Miguel con la mejor educativa? La educación está asociada al Estado. Ujú. Educación es Dependiendo, dependiendo de qué estado, es que está gobierno, estado, educación. Ujú. El estado es el aparataje, el gobierno es el liderazgo que es electo o está por otra situación ahí. Y entonces yo, como estado, como gobierno, decido cómo controlar a la población. Entonces, la educación es vista como un medio de control, no como un medio de liberación. Y es cuando entra Freire y dice, Claro. vamos al oprimido. Sí. pedagogía del Eso oprimido. no es ser revolucionario, es la realidad. Entonces, ¿qué quiero yo como Estado? Controlar.
formar ciudadanos. Entonces, en función de lo que yo quiero, es que yo genero mi política educativa. Por eso es que es complejo. Es complejo porque es cuando la sociedad tiene que empoderarse y decir qué quiero yo como sociedad formar al ciudadano del mañana. Ujú. Y ahí es cuando se dan los cambios. Claro. Pero eso tiene que salir de los foros, tú tienes que llevarse a que el padre escuche, tienen que bajar, romperse los muros académicos, la universidad tiene que volver a ser para lo que fue nacida, un servicio a la sociedad, no para levantar unos muros, tener un montón de gente que cobra mucho, algunos, en otros países como el mío cobra muy poco, y dan respuesta muy poca a la sociedad. Tenemos un montón de doctores haciendo línea de investigación, artículos, artículos, artículos que leen ellos mismos. Es verdad. ¿Sirve para la sociedad? No sirve. Ah, No, que yo publico en la revista fulana, en la revista Prensa, en la revista A mí me dicen, ¿por qué eres tan crítico de ese tipo? Porque cómo Esther tiene que pagar 300, $600 para presentar un artículo. claro. Ah, Aquí, pero es que a Esther le exigen eso para tener el próximo cargo para que den un fondo educativo para investigación. Sí, Es sí, un absurdo el modelo que tenemos. por sí. supuesto, por supuesto. Bueno, Miguel, Y en el medio del camino se queda el estudiante, totalmente. abandonado. Abandonado Por eso quiero totalmente. hablar de educación para la vida. Gracias a ustedes. Mira, Miguel, no terminamos esta charla porque seguramente te vamos a volver a invitar, aunque sea en un café virtual, porque esto no se acabó, yo me quedé picada, todavía no sé Esther cómo se quedó, pero Y yo ya quiero votarte como para presidente electo o bueno, algo así. aquí ya tenemos, aquí ya estamos tres, Miguel. Mira, aquí Esther, yo creo que Verónica también se suma porque acá plantea varias cosas y está diciendo Verónica, muy buena su exposición, doctor. Hay que construir cambios desde la educación, desde la formación para nuevos educadores que están desmotivados por la baja valoración, sabiendo que el maestro es el que forma a los nuevos profesionales. El Estado no quiere líderes, por supuesto, por eso tiene que seguir Montessori, porque Montessori si algo que hace es una incubadora de líderes. Por ende, como Estado no necesitamos ciudadanos pensantes, exactamente. Pues Miguel, estamos a punto de terminar nuestra sesión. No sé si alguien de los que está aquí presente tiene algún comentario, Esther, algún comentario para cerrar en lo que cerramos el en vivo. Nos quedan 2 minutos con Miguel. Bueno, yo me quiero quedar con lo último que ha dicho al final como colofón, que es que la educación parte del amor, ¿no? Y también desde lo académico. Pero ahí es donde pongo mi esperanza, finalmente, porque sí me parece que vivimos al final en modelos neoliberales súper represores, que lo que quieren es que seamos personas sometidas, que no planteemos nada, que no cuestionemos, que no pensemos, y que realmente hay muy poco margen para poder hacer cosas, ¿no? Como que estamos ahora mismo en una distopía y que vamos hacia el apocalipsis. Igual es una percepción eh, muy negativa que tengo, pero es real. Creo que has hecho una descripción real de lo que está sucediendo y no solamente en Venezuela, sino en todas partes, ¿no? Porque yo soy española y en España pasa lo mismo, de otra manera, ¿no? Y lo que ha estado también contándonos y compartiéndonos Verónica es también más de lo mismo en Chile. Y es así como que estar siempre luchando contra marea. Y yo les puedo Fíjense, decir que mientras viví en México, pensaba que del otro lado se hacían las cosas diferente, pero ahora que estoy del otro lado, podríamos echarnos un cafecito para contarles como todas estas fallitas del sistema, porque son sistemas y son sistemas políticos, económicos, que dependen del Estado y dependen de estas búsquedas, de estos perfiles que se busca en la ciudadanía. Y por eso es tiempo de unir fuerzas y de despertar, ¿no? De hacer este movimiento social que inició Montessori en 1907. No se ha cerrado. Todavía hay mucho por hacer. ¿por qué educar para la vida? Educar para la vida. Porque nosotros nacimos para vivir, no nacimos para trabajar. Sí. Cuando valoramos la vida, valoramos el vivir, valoramos el por qué respirar y sabemos que vamos a morir, pero hasta el último día que tengamos vida tenemos la oportunidad de ser mejores seres humanos. Exactamente. Vivir, Hoy puede ser nuestro último día de vida, pero yo vine a vivir, porque claro. cuando naces lo único seguro que tienes es la muerte. Exacto. Entonces tenemos que aprender a vivir, a ser realmente algo distinto en la vida. Y, Vivir para, y vivir no para, nos da opción. Tenemos que vivir para servir. Y eso no nos da otra opción en la vida. Y quiero cerrar con esto. Cuando escribí el libro y lo tenía listo, me di cuenta que lo había escrito para los académicos.
Y si te has aceptado el libro, Lili, te has dado cuenta, el libro lo agarré y lo desmembré y se lo dediqué a ti. Hablo en primera persona, hablo con el estudiante, hablo con la mamá, hablo con el académico, con el político, porque precisamente aún estaba atado a la academia y lo había escrito en tercera persona, parecía una tesis doctoral. Entonces me fui un año para atrás y me volví a escribir y lo está en primera persona. Pronto lo vas a leer, Esther, y Lili va a ser el puente. Muy Sí, bien, muchas pues Gracias Miguel, a ustedes. muchísimas gracias y definitivamente vivir para disfrutar y no para padecer, ¿no? Porque ¿de qué Así sirve es. una vida no vivida, ¿no? Y con esto voy a cerrar la transmisión en vivo.